A menudo nos sentimos cansados, con falta de energía, sentimos que no rendimos como antes e incluso padecemos de dolores inflamatorios. Nos automedicamos y muchas veces normalizamos ciertos malestares. Sin embargo, queremos estar bien y descubrir qué pasa en nuestro cuerpo. Para hacerlo, necesitamos realizarnos diferentes estudios y presentarlos a nuestro médico clínico o de cabecera. ¿Quieres saber cuáles son estos estudios de laboratorio que te permitirán conocer tu perfil completo? Quédate hasta el final y toma nota porque no son fáciles de memorizar. La responsabilidad de nuestra salud es esencialmente propia. Por eso debemos estar bien atentos de cómo nos sentimos, cuáles hábitos no nos están beneficiando y tomar acción en compañía de un profesional de la salud. Para tener el panorama más claro, es esencial comenzar por lo básico: hemograma. Conocer nuestra hemoglobina, conteo de eritrocitos, leucocitos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, plaquetas, BSM, HCM y BPM le permitirá a tu médico detectar infecciones, cuadros anémicos, problemas coagulatorios o, de tener una enfermedad crónica, monitorear su comportamiento. Al mismo tiempo, es fundamental realizar estudios de bioquímica sanguínea, dentro de los cuales figuran los niveles del tan popular colesterol, tanto el HDL y el LDL como el VLDL. También, casi de la mano, triglicéridos, enzimas hepáticas, ácido úrico, creatinina, albúmina y globulinas. Conocer estos niveles es importantísimo para evaluar la función coronaria, renal, hepática y el estado nutricional de tu cuerpo, así como para detectar posibles trastornos metabólicos y enfermedades inflamatorias o inmunológicas. Hoy hay mucha investigación que relaciona directamente la inflamación con la mayoría de las enfermedades, hecho que ha convertido en indispensable realizar estudios en sangre de BSG, velocidad de sedimentación globular, PCR, homocisteína y fibrinógenos. Estos estudios proporcionan información valiosa para la evaluación de enfermedades inflamatorias, infecciones y riesgo cardiovascular. Si eres mujer y tu cintura mide sobre 88 o si eres hombre y excedes los 98 centímetros de cintura, tus triglicéridos y colesterol están elevados, es muy probable que transites síndrome metabólico. Para confirmarlo o descartarlo, estos niveles suelen ser muy buena guía durante la evaluación médica. Insulina y glucosa, basal y postprandial, índice OMA, hemoglobina glicosilada, lipoproteína A y relación ApoA-ApoB. Por último, tenemos los análisis para medir hormonas y nutrientes. Hoy en día hay una insuficiencia de vitamina D, incluso en poblaciones en donde se toma mucho sol, de manera que es importante que sepas cómo están tus niveles y que tus huesos y cerebro no se vean afectados por una insuficiencia. De la misma manera, los niveles de vitamina B12, folato y vitamina A. En lo relacionado con la tiroides y su preponderante influencia sobre tu metabolismo, es vital realizar un panel de T3, T4, TSH y T3 reversa. Es importante que tu médico endocrino evalúe la transformación de T4 en T3 y descartar hipertiroidismo, hipotiroidismo o hipotiroidismo subclínico. Asimismo, para tener un panorama completo, realizar estudios de los niveles de zinc, cobre y selenio. Estos minerales alimentan directamente la glándula tiroides y contribuyen con su reparación en casos de diagnóstico confirmado. Estos estudios de laboratorio se interpretan en conjunto con la historia clínica y los síntomas del paciente. Generalmente son solicitados por los profesionales de la salud según las necesidades de cada caso específico.
aunque esto no excluye que los conozcas para que, de cualquier modo, puedas instar a tu médico a solicitarlos anualmente para un control completo y exitoso. Es súper importante que los resultados no los interpretes por cuenta propia. Los valores referenciales varían en cada país y tu médico puede evaluar cada resultado de manera integral. Esperamos que este video te sirva muchísimo para que puedas prevenir cualquier enfermedad. Si te gustó, dale like, compártelo y si te surgen dudas, déjanos saber en los comentarios. Asegúrate de suscribirte. Te prometemos información valiosa en cada video para sumarte salud de manera inteligente.